Buenas noches. Este programa es Extremo Sur Cultura Argentina. Hoy es el primer programa en el que estamos compartiendo con ustedes cultura argentina, cultura de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Qué importante es poder difundir a todos los artistas de nuestro país, a los escritores, pintores, músicos, fotógrafos, cineastas, a nuestros pueblos originarios, porque en este programa tiene un lugar todo lo que están haciendo, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Es un programa que abarca a todas las ramas del arte, y nosotros cada jueves nos hemos propuesto compartir con ustedes lo que se está haciendo en el país culturalmente. En épocas de pandemia, donde lo habitual se trastocó, y si a uno le hubiesen dicho hace un tiempo que esto iba a suceder, lo relacionaríamos con una absurda película de ciencia ficción. Pero es real lo que estamos viviendo. Ahora estamos en casa, nos guardamos para que el virus que tiene en vilo a la humanidad desaparezca. Estamos en casa, tenemos mucho tiempo libre. Antes, capaz, muchísimas ocupaciones nos hacían ir de un lado a otro, y ahora esto que está sucediendo nos da tiempo, ¿no? Quizás a la lectura, nos da tiempo a conocer a los distintos artistas argentinos, qué hacen, dónde viven, cómo es su arte, porque muchísimas veces pasa que en las provincias se produce mucho en cada rama, ¿no? del arte, pero poco llega a Buenos Aires. Entonces lo importante es que podamos difundir todo lo que se está haciendo. Dentro de tanta malaria, tenemos la oportunidad de salir de nuestro propio ombligo y encontrarnos con el otro, con ese otro que desde cada punto del país está creando, entre otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas. Me surge una pregunta. ¿Es solo una minoría la que se interesa por las revistas culturales? ¿Una minoría de artistas? ¿O también encontramos a los ciudadanos y ciudadanas que no escriben, no pintan? ¿Y sirven las revistas o pasan desapercibidas? La expresión no debe quedar encerrada entre cuatro paredes, debe salir y accionar, porque quien crea, acciona. Quien lee un texto, acciona. Quien observa un cuadro, una fotografía, una escultura, una historieta, quien va a ver una obra de teatro o escucha música, acciona. La alquimia del arte produce la transmutación del alma cuando algo nos hace sentir. Somos humanos, se nos eriza la piel. Y ojalá que los puentes que vamos a ir creando a lo largo de cada programa nos permitan crear hilos de todos los colores hasta formar un mundo de luz, porque eso es el arte. Es realmente juntar todos los colores, ¿no? Y hacer algo visible, darle voz. Eso es lo importante, que se dé voz a cada uno que está creando en el país. Este programa lo hacemos varias personas que integramos una revista que se llama Extremo Sur Cultura Argentina, que todos los meses, desde enero, está saliendo a la luz, donde difundimos el arte en todas las provincias. Bueno, en este programa contamos siempre con Camila Zúñigo, que es productora y se va a encargar de fotografía. También Omar Ramos con críticas literarias de libros que se están haciendo en el país. Fabio Inalef con todo lo que es pueblos originarios.
Bueno, y así vamos a ir sumando a distintos actores, ¿no? Que nos van a ir contando en un programa capaz. Se va a dedicar a cine, en otro a teatro, bueno, eso es lo que nos proponemos a través de Extremo Sur Cultura Argentina. Quien les habla, Claudia Inchil, les agradece realmente y todos les agradecemos que nos estén escuchando y que compartan este programa. Ahora vamos a escuchar a Omar Ramos, que él va a hacer una crítica, todos los jueves va a hacer un área sobre un libro, y también en el día de hoy va a hablar Pablo Donzelli, que él es el director de la revista La Papa, y bueno, tiene que ver con la columna de Omar Ramos. Buenas noches, Claudia, gracias por este espacio del programa Extremo Sur Cultura Argentina. Voy a comentar libros. En esta oportunidad, una antología de cuentos de autores tucumanos que se llama El Puente. Fue de reciente publicación en el 2020 en Tucumán y tiene una selección y estudio preliminar de Fabián Soberón y un diseño, la verdad que es muy interesante, de Rodrigo Suárez Ledesma. En el estudio preliminar de Fabián Soberón se hace referencia a que toda antología es menos una radiografía que una selección caprichosa del autor, ¿no? Sin embargo, en este mapa de lo que ocurre literariamente en esa zona, en esta región, en esta provincia de Tucumán, sin lugar a dudas hay una brújula afanosa del oficio literario. Por eso me anticipo a decirles que es un acierto esta antología de escritores. Vamos a empezar por nombrar algunos de ellos, dados que son varios y no tendríamos tanto espacio. Voy a mencionar a un autor muy conocido que lamentablemente ya falleció, que era Juan José Hernández. En este caso, en esta antología, comenta su cuento Así es mamá. Es un cuento relatado en primera persona, ¿no? Y describe minuciosamente todo el hogar donde un niño, que es el que relata, tiene la visión de esa madre. Es muy sorpresivo el desenlace, muy sorpresivo, si bien el cuento es de una estructura clásica, lineal, pero es muy imaginativo. Luego voy a pasar a nombrar a un escritor consagrado que también lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Tomás Eloy Martínez. El cuento se denomina Noticia de Vicente Barbieri. Es un cuento breve y críptico que nos remite al hombre que es soñado por otro, como en el caso de Borges con su narración Las ruinas circulares. Alguien debió soñarlo en ese instante, dice el personaje de Tomás Eloy Martínez, y ya no lo vi más entero, navegable, solo un alto contorno, la llama de sus pies, su voz elemental. Bueno, posteriormente avanzando en esta antología, voy a mencionar a Alberto Rojo, cuyo relato Tertium Organum recrea justamente el mundo borgiano, citando al escritor José Edmundo Clemente, quien fuera vicedirector de la Biblioteca Nacional justamente en la época en que Borges era director. Al protagonista del cuento de Rojo le interesaba en particular el Tertium Organum, cuyo esoterismo es el germen de numerosas alusiones científicas de Borges y quizás de su defensa de conjeturas insostenibles.
Yo ahí lo asocio, este texto, con el Libro de Arena de Borges, también de alguna manera con el Funes el Memorioso. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, ahora voy a hacer mención a otro cuento que se llama El Juego, de Osvaldo Fasolo. Es un cuento muy breve que de alguna manera se diluye rápidamente al ser previsible el inmediato final, pero está muy bien escrito y su estructura, a pesar de para mí de ese previsible final, es realmente impecable en cuanto a la estructura y al estilo. Bueno, por último les voy a comentar dos cuentos más. Veo que tengo un poco más de espacio. Me pidieron de Julio Ardiles Gray, La Escopeta. Posee por momentos una prosa poética, cuya trama avanza en una atmósfera de intrigante extrañamiento. Me gustó muchísimo en este caso, contrariamente al anterior, el final. Me pareció muy bien logrado. Y por último voy a comentar la narración de un autor que se llama Hugo Fogue. Es un cuento muy bien narrado, pero a mi entender la trama requeriría de un agregado de mayor complejidad. Sin embargo, es impecable también el estilo. Bueno, como síntesis, el resultado final de esta compilación es un texto de excelencia, donde los lectores encontrarán distintas estructuras, distintos temas, registros, estilos, pero en muchos casos hay un paisaje común, una región común, que es el norte de la Argentina, donde aflora esa naturaleza tucumana y esos personajes que despertarán emociones, reflexión y la imaginación del lector. Bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta mi próximo comentario. Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre el Puente, el libro digital que recién sale, una antología de cuentos de autores tucumanos que abarca varias generaciones. Mi nombre es Pablo Doncelli, vivo en Tucumán, desde acá la realizamos con Fabián Soberón. Él se ocupó de buscar y de seleccionar los cuentos y de hacer un estudio preliminar. Yo me ocupé de la gestión. Me parece un libro muy importante, abarca varias generaciones, se llama El Puente. Toma desde Juan José Hernández, Elvira Orfé, Hugo Foguet y llega hasta autores más jóvenes, haciendo un puente incluso. El puente somos nosotros, tanto Fabián como yo. Somos nacidos en 74 en mi caso, creo que 73 Fabián. Toda nuestra infancia fue en la dictadura y creo que deja secuelas. De hecho nos enseñaron que el silencio, que es mejor hacer silencio, y por eso esta antología de alguna manera salta nuestra generación y creo que nosotros somos el puente. La idea surgió mientras yo hacía una revista cultural que se llamaba Trompetas Completas, que circuló entre el 2004 y el 2015. Esto empezó en el 2013, 2014 y se suspendió hasta que
hace un año, empecé a hacer la revista digital La Papa en la literatura tucumana, que bueno, habla de la literatura tucumana y últimamente de la región NOA. Volvimos a retomar el proyecto y bueno, sus frutos están ahora. La posibilidad de leer 25 autores tucumanos de libros de cuentos muy interesantes y con temáticas y estilos diversos. La Papa es una revista que sale todos los primeros de cada mes, donde hay aproximadamente un artículo por día. En este caso agosto tiene 31 artículos, donde se habla de la literatura y un poco de las demás artes de Tucumán y del NOA. Les recomiendo que la busquen, lapapa.online. Y bueno, acá estamos a la expectativa de cómo se ha recibido el libro, porque es uno de los objetivos la financiación de la página, que como novedad paga a los columnistas, considerando que es un trabajo importante, muy digno, que es sentarse, pensar en la literatura tucumana y comunicarla de manera que genere una discusión, que todos la conozcan. Después acá decimos, cuanto la comunidad más apoya la literatura, menos papeles se tiran en el piso. Ahora vamos a escuchar el tema Soy todo lo que recuerdo, de Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
En este primer programa nos parecía muy importante homenajear a Gabo Ferro, que hace unos días nos acaba de dejar. Realmente nos tomó de sorpresa, ¿no? Y bueno, quiero compartir una entrevista que le hice hace un tiempo. Y con respecto a las canciones, ¿cómo te surgen los temas? Vos primero decís, bueno, voy a hacer tal disco y en base a eso armás los temas. ¿Cómo es? Primero, en cuanto a la canción en sí, siempre en general ha sido el primer verso. Es un primer verso que me tiene que resultar lo suficientemente estimulante como para desarrollarlo. Y a veces lo guardo un día, a veces un mes, a veces un año, a veces 10. Y está ahí y a veces prende y a veces no. Y una vez que se conforma, en general todos los primeros versos que conservan las canciones es el primer verso original y el cual disparó el camino que continuó. Y después voy viendo, porque a veces tengo 10 canciones y siento que no tengo un disco. Y a veces tengo 8 canciones y siento que tengo un disco. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo todavía en el disco como una obra, lo mismo que un libro, ¿no? Tiene que tener un tono común, tiene que hablar sobre algo, tienen que inclusive ser una sumatoria narrativa, ¿no? Que una canción, que la segunda canción acompañe lo que diga la primera y la potencie, que inclusive no lo pienso solo dentro del mismo disco, sino también entre discos. Hay ciertos lugares del quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno disco que tienen acordes parecidos, las canciones que están ubicados en unos lugares porque están en transversal, no solo en vertical contando algo. Entonces, cuando tengo unas cuantas canciones que siento que están hablando sobre algo, sobre lo mismo, y los tengo casi como capítulos de una novela, por decirlo de alguna manera, las acomodo y digo, acá me faltaría una para empezar, acá me faltaría una para la escena 7 y otra para el cierre. Y por ahí sí las hago ad hoc, ¿no? Las hago con ese objetivo de rellenar ese espacio trágico que siento que me está faltando. Pero si no tengo eso y que sé de lo que está hablando, porque cuando tengo ese grupo me doy cuenta pues, que están hablando sobre algo. Que ese algo puede ser una idea, un concepto, una sensación. Y lo que busco es fijarme qué es, pensar sobre eso y también fantasear sobre eso. Y así es como se conforma. ¿Y haces mucha corrección? ¿Estás mucho tiempo? Muchísimo. En un momento cierro, porque digo, esto podría seguir. Soy muy minucioso de si suena con una vocal abierta o con una vocal cerrada, qué música tiene, qué ritmo tiene, cómo abre, cómo cierra, si golpea con la percusión o si no golpea con la percusión, si debe hacerlo o no debe hacerlo. Soy muy obsesivo con la escritura. Y con respecto, ponerle a los poemas, ¿no? Ser capaz tan obsesivo, ¿no? Con el tema de corregir y corregir, eso no puede llegar a como a sacar de la esencia original lo que querías decir, tanto pulido. Cuando eso va sucediendo, creo que me doy cuenta que la estoy arruinando. Digamos, es mucho más fácil darse cuenta cuando estás escribiendo un texto científico, me refiero a un ensayo histórico, de que te estás metiendo en un brete insalvable. Pero como el poema, al menos lo que yo pretendo es meterme en un brete insalvable, es en algún momento ponerle un fin. Y nunca quedo conforme con lo que estoy contando, porque siempre mi escritura es como una aguja, ¿no? Que cala, que se mete en un cuerpo, que se mete en la tierra, o que esa es la pretensión. Entonces, digamos, es simplemente ir hasta dónde, hasta qué profundidad llegar. Muchas veces quedo conforme a 3 milímetros del cuerpo, como una agujita de esas mosquitos. Y a veces necesito atravesar completamente como una bala y que atraviese el cuerpo y que siga 10 kilómetros más. Es una cuestión, eso es lo bueno, por eso el balance, y cuando a veces me preguntan cuál es la diferencia, cómo es posible que coincida una escritura de un ensayo histórico, que es tan duro, que es tan documental, que es tan rígido, frente a la escritura de poesía, creo que porque tienen que ver con eso, justamente, con la escritura de un ensayo que tiene sus reglas durísimas, y de las cuales uno no puede ni debe salirse,
porque dejaría de ser un texto científico, y con la poesía, que es exactamente lo opuesto, que no hay un límite, que ahí uno decide dónde parar. ¿Y se puede parar? Sí, vos podés, si querés, y si no, escribirás un poema eterno que te llevarás o dejarás, no sé. Y hablando, vos recién dijiste sobre los ensayos, ¿no? Contanos, porque vos hacías música, de repente dejaste, empezaste a estudiar historia, y ¿cuántos años estuviste así alejado con el tema de la historia, ¿no? Y después 7 volviste. años, 7 años. Bastante. Sí. ¿Y por qué abandonaste? Y no seguiste haciendo capaz las dos cosas a la vez. Porque hasta el año 97, para desarrollarse dentro de la industria musical de manera independiente, había ciertas reglas que hacían que fuera difícil que resultara en un continuum de progreso para poder vivir, digamos, no solo vivir, me refiero económicamente, sino poder vivir y desarrollarte en un proyecto. Entonces era muy difícil. Y había que trabajar muchísimo más por lo no musical para sostener lo musical que por lo musical en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Usabas más tiempo en ir a hablar con agencias, en llevar demos a tal o cual que tiraban a la basura en general, en ver cómo teloneara tal banda, o ver cómo que te hicieran una entrevista acá o allá, o qué sé yo cuánto, o qué agencia, o qué management, o qué lo que sea, que en ensayar. Y eso me quemó, digamos, sentía que prefería, que si esa era la música y para desarrollar un proyecto musical había que atravesar todo eso, yo no tenía ganas de hacer todo eso, yo tenía ganas de cantar, tenía ganas de tocar, de escribir, no tenía ganas de vivir haciendo trámites o esperando en un asiento como si estuviera en el consultorio de un dentista, esperando que me atiendan con un cassette en la mano. Y en el 97, cuando yo me abro, entre el 97 y el 2004, sucede la revolución digital. Esa revolución digital que hace que ya alguien pudiera grabar un demo más o menos bien con un disco rígido, con una computadora, con algún software en la casa, que no hubiera que pasar por ciertas cuestiones. Había como cierta democratización incipiente de la divulgación del material, y que además yo ya tenía otros deseos, ya no sabía si tenía ganas realmente de volver a hacer música. Yo estaba feliz donde estaba, trabajaba muy bien, dando clases, escribiendo historia. Y se fue dando de que, bueno, empezaron las dos cosas, convivieron durante unos años, hasta que no convivieron más. ¿Y por qué historia? Probablemente haya sido para entender la mía propia, ¿no? Y entender probablemente lo que me había pasado, y empecé con la prehistoria. Pero podía haber sido menos costoso. Pero realmente me parece que la historia puede responder la pregunta más elemental que nos hacemos, y tal vez la pregunta original: ¿por qué? ¿No? Y después el tipo de historia, gracias a la revolución historiográfica de los 70, me di cuenta que la historia también puede responder el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo, básicamente. Entonces me parecía que era como y justamente con toda esta revolución historiográfica, también en el medio de la historia se metía la filosofía, la antropología, se complejizó la historia y se complejizó su método, la historia del arte. Entonces la historia se me hacía como un canal que brevaba de muchísimas fuentes muy ricas y que me interesaban casi todas, salvo la historia económica y otro tipo de cosas. Me interesaban todas. Entonces confieso que no fue tampoco tan meditado, después pensando por qué me sentía tan cómodo ahí, y pude seguirme desarrollando como historiador, haciendo posgrados, etcétera, justamente porque me parecía que era muy satisfactorio para mí todo lo que encontraba en la historia. ¿Y cómo relacionas la poesía con la historia? Son dos discursos, y justamente los relaciono en eso que te apuntaba y les apuntaba antes, ¿no? En ese todo que para mí discursivamente arman un discurso científico frente a un discurso divino, ¿no? Un discurso
fantástico, donde no hay, donde justamente la regla es la no regla, digamos, más allá de las reglas gramaticales, etcétera, etcétera, que vos quieras agregarle a la literatura, son cosas de la literatura y no cosas de la poesía. Digamos, la historia tiene cosas de la literatura, la poesía tiene cosas de la literatura, pero hay cosas que la historia tiene cosas de la historia y la poesía tiene cosas de la poesía. Y que tienen y no tienen que ver con la literatura. La poesía excede la literatura. La historia excede la literatura. Pero, digamos, son dos discursos que se encuentran y desencuentran todo el tiempo, básicamente. Ahora vamos a escuchar otro tema de Gabo Ferro, Soltá. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñás cuando te veo sentada en cicatrices, tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta el dolor. Pie adelante, pie atrás, caminas y volves al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervios. Si soltás vas a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, nos miente el argumento. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta, solta el dolor. En este homenaje a Gabo Ferro, como una forma de tenerlo presente, porque siempre va a perdurar él. Era una persona muy cálida, muy creativa, y nos pareció importante inaugurar nuestro programa escuchándolo. Y cuando vos, en ese tiempo que dejaste, ¿no? La música, contanos cómo volviste y cómo se te dieron las cosas para que pudieras empezar, ¿no? A sacar los discos, porque hay mucha gente, ¿no? Que canta, que tiene, y no le cuesta, capaz horrores, llegar a poder sacar un disco, ¿no? Y yo soy un tipo muy afortunado. Yo había tenido antes una banda, pero que estaba muy lejana, tímbricamente y estéticamente, a lo que yo hago hoy. Era una banda de hardcore, digamos.
que sí tenía intenciones en las letras de tener letras que estuvieran bien, pero bueno, yo cuando me retiro, digamos, voy a, digamos, algo justamente producido por Celia Coido, en ese entonces, en el 2004, en julio, que se llamaba Ser Independiente, en el San Martín, y había ahí en el Centro Cultural San Martín una reunión de historiadores. Entonces yo estaba en esa reunión y justo abajo estaba esto que estaba producido por Celia, y me encuentro con viejos conocidos de la música, que yo seguían haciendo música. Y entonces ahí me regalan un montón de discos y yo pregunto si se habían vuelto millonarios o qué cosa había pasado, que habían sacado tantos discos. Me dijeron que no, que ahora se podía grabar todo en una PC y que yo tenía que volver a cantar. Me estoy refiriendo puntualmente a mis queridos amigos de un grupo de rock que se llama PES. Y me decían, vos tenés que volver a cantar, tenés que volver a hacer esto. Y me fui, escuché los discos que me regalaban y yo decía, qué bueno esto, qué bueno. Y fue como que entró un perfume de otro tiempo, ¿no? Y verlos tan bien y con tantos discos y ver, pero cómo lo empecé a ver, sobre todo Ariel había estado en los Fabulosos Cadillacs, después se había ido y había retomado muy fuertemente su proyecto con PES, y en ese entonces también Vicente Luy, un grandísimo poeta cordobés, que él siempre me insistió todos esos años de que yo tenía que volver a escribir, tenía que volver a cantar. Yo puntualmente le decía que no. Él quería inaugurar una página que se llamaba Autorreportaje, y él me dijo, vos tenés que escribir el primer autorreportaje de la página. Y cosa que dije, ¿esto funcionará? Tanto lo de escribir un autorreportaje como lo de escribir una canción. Pedí una guitarra prestada y empecé a hacer ejercicios sobre canciones. Y creo que fueron 8 días, salió todo lo que fue mi primer disco, solo, canciones que uno no debería cantar. Buenísimo. Sí, yo no sabía si era buenísimo, porque la verdad es que yo lo que tenía eran cosas con una guitarra, no era lo que yo imaginaba ni lo que la gente imaginaba, digamos, prejuiciosamente de que yo me iba a armar una banda de rock, iba a salir dentro con todo lo que había dejado de alguna manera. Y le hago escuchar a Ariel, lo voy a visitar a Ariel, le digo, mira esto, y él me dice, ¿puedo tocar? Sí, agarra la guitarra, y en la segunda canción me dice, esto hay que grabarlo. Justamente del lado del tremendo poeta de Vicente Luy, me dice, yo te lo pago. Y digo, pero yo no sé si te voy a poder devolver la plata. Y él me dice, no importa. Y Vicente paga lo que fue la grabación y la fabricación de esos 1000 discos, que yo pensé que, no voy a decir puntualmente lo que había pensado que iba a tener que hacer con esos 1000 discos, o al menos con 940 de ellos, y en 45 días ya le estaba devolviendo la plata a Vicente. Ni yo podía creer, más era genial. Estábamos con Ariel en la casa, lo llamaban y le decían, ¿está Gabo ahí? De la Rolling Stone. Y decía, pero ¿cómo sabe la gente que está acá? Y entonces se generó una cosa de que el disco fue abrazado inmediatamente por los periodistas, por periodistas muy disímiles, por críticos culturales muy fuertes, desde Pablo Shanton hasta, no sé, Martín Pérez, es decir, gente muy diversa, le dio la bienvenida a ese disco y por tanto a mí. Así que, digamos, eso fue básicamente el ingreso. Fue un ingreso muy auspicioso para mí, que me invitó como a continuar trabajando. Ahora vamos a escuchar el tema de Gabo Ferro, Todas las cosas que no tienen nombre. ¿A dónde queda la canción para salir de este desierto? Detrás del agua, detrás del sol, soy frontera donde voy. Cuanto más perdido estoy, más se revela el destino. Agua, la noche, el sol se ha ido, la casa se ha mudado a mí. Cuando me fui,
porque no miro más por mí. Sigo mirando por tus ojos así. Todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Esquivo ajeno a lo que late, marca hondo resistir. Escribo notas ya para nadie, ni siquiera para mí. Que aunque entienda qué pasó, qué fue, sigo cuidándote de lejos. Por eso todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Todas las cosas que no tienen nombre vienen a nombrarse en mí. Extremo Sur, Cultura Argentina, se propone difundir todo lo que no se difunde o capaz se difunde, ¿no?, en cada lugar, en cada región, pero que no pasa a ser de todos, ¿no? Muchas veces suele ocurrir que lo que se está haciendo en cada lugar, en el sur, en el norte, no llegamos acá en Buenos Aires a tomar contacto con eso. En este programa contamos con el poeta y escritor mapuche Fabio Inalef, que nos va a ir contando todo en cada encuentro sobre lengua de los pueblos originarios, sobre leyendas. Los invito a escucharlo. Mari Kakupeni, Mari Kapulamien, Mari Puguanui, Pupapay, Puchachay, Mari Pupichequeche, Mari Compuche. Saludándolos a todos, a todas las fuerzas vivas reunidas hoy aquí. Mi nombre es Fabio Inalef. Les hablé en lengua mapuche, en el habla de la gente de la tierra, idioma ancestral milenario mapuche, desde aquí, desde el sur de Argentina, desde el sur de la provincia de Neuquén, Patagonia, San Martín de los Andes, territorio ancestral mapuche. A todos los oyentes de este programa les acerco la voz indígena de América, donde vamos a estar agrupados todos los pueblos indígenas de Argentina y de la Abya Yala, como bien quiere decir la palabra, Abya Yala, tierra fecunda, como se le llama en lengua indígena América, en voz del pueblo Cuna. Traigo sentimientos. También decir que lo más importante de los pueblos indígenas es el idioma ancestral milenario. Por eso la importancia de hablarlo, porque es desde el idioma donde nosotros, los indígenas, nos proyectamos en nuestras cosmovisiones y espiritualidades. Los pueblos indígenas tienen religión, tienen espiritualidad. Hoy, conversando con nuestros hermanos Guayú, pueblo indígena que coexiste en Colombia y Venezuela, ya que Venezuela y Colombia se fundaron arriba del pueblo Guayú, algo muy parecido con el pueblo mapuche, donde Argentina y Chile se fundaron arriba del territorio mapuche, y así con muchísimos pueblos indígenas de la Abya Yala América. Este contexto, esta columna, este habla, este sungún, esta voz, este sonido, tendrá como meta llevar todas las realidades de nuestros hermanos. ¿Qué está sucediendo en Chaco, Misiones, Neuquén,
Brasil, Colombia, Venezuela, México, Nicaragua, con nuestros hermanos indígenas. Bien es sabido que cada territorio tiene su conflicto. Todos los pueblos indigenarios tienen sus miradas distintas, y está bien que sea, ya que somos pueblos milenarios con diferentes y diversas espiritualidades y como visiones. Hablar de los Wayuu, de los Náhuatl de México, Amazonia, del Amazonas del Brasil, acá mismo, vía Guaraní de Corrientes, los Tupí Guaraní, allá en Salta, que comparten territorio con los Aymara o con los Coya, nuestros hermanos de Aguitas que comparten territorio en Tucumán, Catamarca y La Rioja, y todo el extenso territorio del pueblo mapuche del río Salado, provincia de Buenos Aires, hacia el sur. El conflicto eterno que es la tierra, la recuperación territorial. Muy distinto es decir, ahí andan los indígenas usurpando territorio. Está muy mal expresado esa definición, porque es muy distinto la usurpación territorial a recuperación territorial. Nosotros estamos recuperando los que nos han robado post-conquista del desierto, los que nos han usurpado a los pueblos indígenas de Argentina. Recuperando, que no es usurpar. Después, por supuesto, hay problemas de usurpaciones en la Argentina, pero ya eso es otra cosa, y no tienen, es un problema habitacional y que nada tiene que ver con los pueblos indígenas. Pero bueno, eso es el poco conocimiento de la historia, que sí les molesta a la gente que los pueblos indígenas recuperen territorio, pero no les molesta que venga Benetton y los grandes empresarios internacionales y grandes empresarios de Argentina o de América a comprar tierra mal parida. Veleitati, es así, ¿no? Veleitati, así es. Hoy, escuchando más temprano mis hermanos del pueblo Wayuu de Colombia, del cual están atravesando un problema muy importante territorial, pero en base de su espiritualidad también se sostienen, y eso es muy importante. Nosotros hace pocos días llevamos adelante un 11 de octubre más, y lo más importante es que hubo muchas actividades culturales, hoy por hoy, a causa del COVID, por redes sociales, por Zoom, y fue algo fuerte. En todos lados nuestra voz se ha levantado. En mi propio caso, saliendo al aire por muchas partes de América. Nosotros no solamente estamos el 11 de octubre, el 12 de octubre, trabajamos con la causa indígena todos los días del año. Todos los días del año. No solamente como la gente cree el 11 de octubre, no. Todos los días del año, con muchísimas acciones, talleres, conferencias, seminarios, constantemente en comunicación. Una de las preguntas que siempre hace la gente, ¿están en comunicación los pueblos indígenas? Por supuesto que sí, tenemos una red en toda América, una conexión plena con todos los pueblos originarios, México, Norteamérica, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, y sabemos de los conflictos de cada pueblo indígena, que al ser diversos y distintos territorios son a veces temáticas muy diferentes. Feley, así es, pero estamos ahí, para adelante. Y esa es la meta de esta expresión que yo hoy le estoy llevando a ustedes, queridos oyentes, para que tengan una mirada, siempre es lindo circular la palabra, que se aprenda de la propia voz de los pueblos indígenas, qué está sucediendo en estas tierras, en nuestros territorios, en nuestras sendas, en nuestros caminos, por donde van nuestros pies. Así es. ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasa en La Rioja? ¿Qué pasa en Salta, Jujuy? Con nuestros pueblos indígenas. ¿Qué pasa con el pueblo mapuche en todo el sur? ¿Cuáles son sus conflictos? Son muy grandes los territorios y los conflictos son distintos. Los reclamos son distintos. Pero levantar la voz indígena
de labia y ala, tierra fecunda. Levantar el sentimiento, levantar la voz. Amule Petain Huaychán, dicen los pueblos originarios, avanza sobre la firme convicción de avanzar, de ser. Hay una nueva voz, ha cambiado los tiempos, y no es que los pueblos indígenas sean más importantes, sino que la gente ha empezado a despertar, y lentamente el criollo está viendo que hay una realidad indígena, más allá que este país, Argentina o los países de América, no fueron fundados en su expresión por los inmigrantes, sino que había vida. Cuando los inmigrantes llegaron en los barcos, ya había vida, había una vida natural. Fíjense en lo que los pueblos indígenas hemos cuidado durante siglos. El criollo lo ha destruido en 200 años y monedas. Bosques, contaminar ríos, mares, lagos, contaminar y asesinar a la mapu, a la tierra. En tan solo 200 años y algo. Y alguito, como dicen mis hermanos aymara. Seguimos vivos, más allá que el común de la gente no se dé cuenta, más allá que el común de la gente solamente se entere de la problemática del 11 de octubre, porque es el día que lo trabajan todos, y el resto de los días del año no se dan por aludidos el tema de la causa indígena. Pero hoy estamos de pie, Huichalaín, estamos caminando, Chacalaín. Seguimos difundiendo la voz, la palabra de nuestros hermanos poetas, escritores, oradores, hermanos que transmiten su conocimiento de su pueblo a través de su lengua original, su lengua indígena como primera lengua madre, que es tan, pero tan importante, mis queridos hermanos oyentes. Yo quiero extenderles mi abrazo fraterno, mi abrazo azul desde la tierra azul, desde la maravillosa tierra mapuche, acá en mi territorio, en mi hábitat, con mis lagos bajo mi cielo, San Martín de los Andes, Guarriamú, Beley, esta comunidad que está hacia adentro, mis queridos. Los abrazo profundamente desde aquí. Les envío toda la fuerza azul, profunda. Fabio Dinalef los abraza, muy fuerte, en voz de los pueblos indígenas de Argentina y de todo América. Peucayal, hasta el encuentro. La voz de los pueblos indígenas se ha empezado a levantar. La fuerza de los pueblos indígenas de América ha comenzado a caminar. Peucayal, hasta el encuentro. Les quería contar sobre la revista Extremo Sur, Cultura Argentina. En este mes de octubre hicimos una entrevista que realmente fue muy importante por todo lo que nos dijo a Luisa Valenzuela. Ella es la nota de tapa de la revista. Después la fotógrafa de San Juan, Agustina Ares. Hay un artículo sobre todo lo que tiene que ver con la revista La Papa de literatura tucumana, poesía de la región NOA de Pablo Dumit, cine, una película de Salta, El Maestro por Natalia Mel. Después Bebe Ponti hizo una crítica literaria del taller La luz de nuestros días. Y también nos encontramos con la poesía de Región NEA, Carolina Zamudio, una historieta, Preludio de Primavera, que la realizó Gustavo Silva, que Gustavo Silva es el diseñador de la revista, es poeta también, dibujante, que en el próximo programa lo vamos a tener charlando y contándonos acerca de todo lo que hace.
Después, Poesía Región Centro, tenemos los poemas de Vicente Luis. Poesía Región Buenos Aires, Sandra Brandauer. Después hay Historia Argenta, La Estación Ramos Mejía, por Carlos Boraño. En cuanto a la región metropolitana, tenemos los poemas de Verónica González. Pablo Adobati habla de Matungo, que es un rock de Mar del Plata, y Omar Ramos sobre una novela de José Luis Pereira, El cuello de mamá y la navaja, de Entre Ríos. Tenemos también la poesía de Región Cuyo, de Luis Reinaldo Vilches, el comentario de una miniserie, Estrella Fugaz, por Natalia Mel. Después Aixa Raba nos muestra su poesía, ella es de la Patagonia. Fabio Inalef, también Oralidad Azul y poesía mapuche. Y en la contratapa, Jorge Pietra, que es un pintor de Buenos Aires. Y en este número, porque todos los números, la revista trae un libro, publicamos Recuerdos de la Nada, de Gabriel Zúñigo, que él es de Santa Cruz y reside en Cava. Bueno, eso fue un pantallazo, ¿no?, de este primer programa, de lo que vamos a ir mostrando cada jueves. En el día de hoy le tocó a todo lo que tiene que ver con los libros, ¿no? Y bueno, y este homenaje a Gabo Ferro. En próximos encuentros vamos a poder charlar, por ejemplo, con Natalia Mel, que nos va a hablar de cine, de miniseries, y lo importante, que siempre recalco, que es un programa de cultura federal. Lo que queremos hacer es difundir el arte en todas las provincias, todos los géneros, ¿no? Y poder difundirlos y hacerlos visibles, darle voz a todo el mundo. Que no quede centrado todo en Buenos Aires como el ombligo, sino que en cada parte del país se está creando y bueno, acá con este programa tienen un lugar para poder difundir todo lo que están haciendo. Fue realmente un placer haber comenzado, ¿no?, en esta nueva radio, y nos encontramos el próximo jueves a las 20 para difundir cultura argentina. Chau, chau, chau.